Criollos con su arte y con mucho sentimiento. Cual con al talento, Venezuela el epicentro. En todos los estados, no solo en el centro. Rápidamente aquí mi bro, se crea el movimiento. El planeta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Criollos que la parten. El día de hoy volveremos a hablar un poco sobre música, pero esta vez con un perfil un poco distinto, porque dentro de la cultura hip hop que hemos venido tocando a través de información o distintos perfiles que hemos podido ver, esta vez nos toca hablar sobre uno de esos elementos que conforman la cultura del hip hop en Venezuela y el mundo. Estaremos hablando sobre DJing, turntable y también sobre Scratch con nuestro invitado de hoy, el señor Ramón, o mejor conocido como Rice 1200. Bienvenido, Ramón, a Criollos que la parten. ¿Qué pasó, mi hermano? Gracias. Muchas gracias por la invitación, hermano. Aquí un súper placer y súper activo con tu programa y con todo lo que estás haciendo, hermano. La verdad que es un honor y súper agradecido con eso, viejo. ¿Cómo está todo, Ramón? Cuéntanos cómo te está yendo en Argentina. Bueno, bien. Acá Argentina es un país bastante peculiar. Es muy lindo, un país, la verdad que es una hermosura de país. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de recorrer algunos estados de Argentina y algunas provincias, como le dicen acá, y la verdad que maravilloso. Está un poquito ahorita difícil la cosa acá económicamente, la verdad que uno no termina de salir a veces de ciertas situaciones, pero bueno, gracias a Dios bien, gracias a Dios estamos bien y bueno, acá trabajando, haciendo música, una nueva vida, la verdad que es una nueva vida muy diferente a la de Venezuela, pero bueno, tratando de mantenerlo lo que es la cultura y todo lo que uno hace aquí a flote, ¿no? Obviamente. Eso que comentas de que hay cosas que no se terminan de despegar de tu vida, no solamente está el tema social, que sabemos que tiene muchas cosas en común en Venezuela y en Argentina, sino también el hip hop, ¿no? Y específicamente el tema del rap, porque es lo que te hace convertirte en DJ, en productor musical, es de lo que has podido vivir, más allá del tema económico, ¿no? Es tu estilo de vida y en Argentina además estás disfrutando de una época, digamos, muy provechosa, porque todo este tema del FMS, de la Red Bull, las distintas personalidades como Papo, Woz, Trueno, el propio de Toque, gente de la vieja escuela, gente de la nueva escuela, que han podido explotar un producto de manera impresionante. ¿Cómo has podido vivir todo este gran auge en Argentina sabiendo que tienes por ahí en el terruño a Venezuela y que te gustaría también pues estar viviendo eso acá? Claro, sí, de hecho Argentina creo que es una de las principales plazas de todo lo que son estas batallas, ¿no? Es raro, hay que dividirlo un poco, porque por un lado ves todo, de repente todo este mainstream de batallas tipo FMS, Red Bull, etcétera, pero por otro lado también está la parte underground, la parte de calle, que también la he podido vivir mucho, que bueno, se ven mucho los shows todavía en calle, el breaking, el graffiti. He tenido oportunidad de ir a shows de varios estilos. He podido estar en el mainstream viendo todo el tema de las batallas y algunos MCs. Por ejemplo, hace 3 años aproximadamente fui telonero de Nash como DJ acá con un amigo de La Plata, que es una provincia de acá, y sabes, es como vi esa parte mainstream y también he visto la parte de calle donde de repente estoy en un local, en un bar, poniendo música. Entonces he podido tener el acercamiento de ambas partes, ¿no? La verdad que es muy lindo, ambas cosas son muy lindas porque son muy bien organizadas. El underground, por ejemplo, la mayoría de las veces son hechas por chamos que están empezando la cultura o que no tienen recursos económicos suficientes como para hacer un buen evento, pero con todo y eso lo hacen. Y por supuesto ves la parte más pesada como las batallas y ya es una estructura mayor, ¿sabes? Una estructura mucho más rica en todo, en luces, en sonido. Entonces está buena esa mezcla de ambas cosas. La verdad que es un país que en ese sentido es bastante cultural, es como muy ameno en ese sentido. Tienes de los dos lados y de los dos lados puedes de repente comer. Comes de un lado y comes del otro y está bastante bueno. Y además esa parte underground tiene mucho que ver con tus inicios, porque, ojo, acá esto normalmente dura 1 hora. Si vamos a hablar de todo lo que hace Ramón y de todo lo que ha hecho, aquí se nos pueden ir días, pero tratando de resumir un poquito,
comenzaste dentro de todo este tema de los eventos y de la gran carpa, ¿no? Por así decirlo, precisamente en algo muy underground, porque fueron las batallas de los gallos de la Red Bull acá en Venezuela, que en ese momento, cuando teníamos a Biancucci, cuando teníamos a esa dualidad entre Enciclopedia, Vendetta y esos personajes que iba presentando, estaba también Requesón, estaba En Paz Descanse Ardilla, y una gran cantidad de MCs que generaron esa base underground a la que tú estabas acostumbrado. Y bueno, en Argentina también te tocó vivir eso. ¿Cuál consideras que te dejó mayores enseñanzas, o cuál has podido disfrutar más? Mira, la verdad, sí, la verdad que si queremos hablar de Rice o de Ramón, tendríamos que remontarnos a un poquito antes, porque yo en realidad empecé todo este tema del hip hop como MC. Yo comencé hace muchos años como MC, estoy hablando en los años 2000, 99, 2000. Igual toda mi vida siempre quise ser DJ, y toda la vida quise trabajar el tema del DJ como tal, de lo que son discos de acetato, de vinilo, todo eso. Cuando llega la época de Red Bull, la época de la batalla y todo esto, la verdad que fue un cambio muy drástico en mi vida, porque fue como la plataforma que me dio a conocer, por decirlo, en Venezuela, en la escena musical, en la escena del hip hop venezolano. Sobre todo, me acuerdo que en paz descanse el hermano Crofty tenía un grito de guerra que era el "Suéltasela Rice", que se hizo un poco viral en algunos sitios. Todo era muy gracioso de repente ir a un centro comercial o algo y ver cuando se hacían las ruedas de pescado típicas de beatbox, de MC, de freestyle. El que hacía el freestyle decía "Suéltasela Rice", como si fuese el DJ. Entonces, ¿sabes? Por ahí se creó se viralizó eso, y eso de cierta manera me ayudó como a llegar a un escalón, a tener un escalón, a subir un escalón más en lo que era la cultura hip hop, ¿no? Hay una gran diferencia entre las batallas de lo que era esa época y lo que es ahora, porque, bueno, obviamente hay mucho más conocimiento. Los MCs de ahora tienen una forma de viralizarse mucho más grande que la que estaba en aquella época. En aquella época, estoy hablando de 2007, 2008, había muy pocas herramientas con el tema de las redes sociales. Era muy difícil hacerse viral en ese sentido. No estaba YouTube tan a pleno, o si estaba, no se usaba mucho para este tipo de eventos, no como ahora, que es toda una plataforma casi que multimillonaria. Creo que lo que aprendí de ambas cosas, en aquella época obviamente me enseñó todo lo que era la parte de show, la parte de montarte, de poner los discos, de armar el show, de armar, ¿sabes?, todo el equipo, los cables, todo ese tema de producción en vivo. Y en este momento es más que una enseñanza, es una evolución de toda esa época. La forma en la que hacen los beats en este momento, la forma en la que los MCs rapean, cómo tienen ahora los tiempos, cómo manejan todo. Es casi lo mismo a nivel de... Tiene como una cierta regla, ¿no? Es como que se mantiene igual desde esa época, pero bueno, había una evolución mucho más amplia de la forma, de las cosas que dices. Fíjate algo, antes no se usaba todo este tema de elegir una palabra o un objeto y sacar estas cosas que se están viendo en las batallas de ahora. Antes era simplemente freestyle y ya. Sangre, eso era sangre 100%. Claro. Era sangre, exactamente. Ahora no, ahora es como, está más televisado. De hecho, acá en Argentina hay canales de televisión que pasan las batallas en vivo. Canales que son importantes, canales como Space, por ejemplo, que pasa boxeo, pasa fútbol, pasa básquet, también te pasa freestyle. Por ejemplo, eso no pasaba, eso era imposible en aquella época, o sea, era algo que no existía, no había ningún canal que te pasara ese tipo de freestyle, ¿sabes? En Venezuela no había, creo que en Latinoamérica. Y ahora sí, ahora es algo totalmente normal. O sea, como te digo, más allá de un aprendizaje, es una evolución que hubo muy grande, muy grande. Además, no solamente tuviste la oportunidad de estar en esto del freestyle y la improvisación, sino que también pudiste como meterte dentro de esa línea que mencionas del show y de la producción. Pudiste estar dentro de una organización como Tres Dueños, que obviamente también marcó una época acá,
y también trabajaste con el Niga Civilino, que es uno de los referentes dentro de la cultura hip hop en Venezuela. Sobre todo, él es como uno de esos puentes que hay entre la vieja y la nueva escuela, porque se mantuvo entre las dos. ¿Con cuál te quedarías? O sea, ¿con quién te quedarías? ¿Con el tema de la improvisación y todo lo que te vaya saliendo en ese momento? ¿O con algo, mira, un poco más producido? Vamos a hacer música, vamos a montar un concierto, somos una agrupación y vamos a cantar siempre las mismas canciones y todo lo que conlleva esa parte de la música. Sí, la verdad, yo que tuve la oportunidad de tener ambos mundos en ese sentido, es muy difícil, no me quedaría con ninguno en especial, porque ambos tienen algo muy lindo, ¿no? La parte del freestyle o del underground, en realidad es como que te lleva a esa raíz de donde vienes, ¿me entiendes? Es como se hacía antes en los 70, en los 80, que era conectar, por tanto un ejemplo, que conectabas las tornamesas al poste de luz para poner música y que la gente disfrutara y ya. Y por otro lado, cuando empiezas a tocar, empiezas a tener show, empiezas a tener una parte más producida, es como también te hace sentir y te da un nivel de profesionalismo que no te lo da ese underground, obviamente. Por eso siento que es algo que yo agradezco mucho, que tengo ambas cosas. O sea, puedo llegar a un sitio donde no hay absolutamente nada y de repente, agarrando un cable y otro, puedo sonar, ¿me entiendes? Puedo sonar bien, o puedo hacer que suene bien, o puedo hacer que se disfrute en la fiesta o lo que sea donde estoy. Al mismo tiempo, también me puedo montar en una tarima y exigir ciertas cosas que me harían sonar mucho mejor, porque también conocí ese mundo. Por ejemplo, con Tres Dueños, fue justamente, por decirlo entre comillas, esa graduación que tuve, porque ya era un grupo que estaba consagrado dentro de lo que era el mainstream de la música, quizás no tanto del hip hop como tal, del underground, sino más de la música popular, por decirlo, ¿no? Porque llegamos a tocar en discotecas, llegamos a tocar en ferias, a tocar en la Feria de la Chinita, por ejemplo, que era algo que ningún rapero había tocado en la Feria de la Chinita. Nosotros lo hicimos y era un nivel muy alto a nivel de profesional, a nivel de cómo era producido el evento, ¿no? Por televisión, estuvimos en muchos eventos, muchos canales también. Entonces, de cierta forma eso, como te digo, elevó quizás la calidad de lo que yo hacía, ¿no? De profesional que podía llegar a ser. Pero siempre, al mismo tiempo, buscaba volver a mi raíz y volver a estar en esos shows pequeños, en esos shows de barrio, esos shows de calle. Si algún amigo tenía un evento en un local, me iba al local. Siempre estaba tratando de tener esa rueda, ese círculo para no enviciarme con uno ni enviciarme con otro. Ese fue mi equilibrio, por decirlo. Pero de elegir uno, no, la verdad que no elegiría ninguno. Trataría de hacer los dos. Obviamente, a nivel profesional, a nivel de eventos bien producidos, los eventos bien producidos normalmente te dejan un buen dinero, te dejan una buena ganancia, te ve más gente, te viralizas más. Obviamente que eso es mucho mejor en ese sentido, pero bueno, a mí me gusta también la parte de amor al arte, ¿no? Tengo esas dos cosas. Si un día voy a un evento, no sé, puedo cobrar $10,000, por darte un ejemplo, también me gustaría estar en un sitio donde simplemente me brinden unas cervezas y soy feliz, ¿no? Entonces es como que tengo esas dos partes y las disfruto las dos. Además, ya mencionaste lo de la viralidad del Suelta la Raíz al comienzo, vuelves a hablar sobre cosas virales y se podría decir que formas parte de esta generación que ya generaba cosas virales cuando la palabra viral no era del todo, digamos, parte, ¿no? de esta jerga mundial, porque las redes sociales no tenían el auge que tienen hoy en día. De hecho, ni siquiera eran parte de la vida diaria de las personas, y aún así tenías material para hacerte viral, porque no solamente estuviste con Tres Dueños, que marcó una época, con el Niga Civilino, que fue uno de los referentes, como bien decíamos, sino que además también pudiste estar dentro de competencias de la Red Bull, que hoy en día es lo que es, y además ganarla en el 2008. También fuiste el primer venezolano en la DMC, fuiste el primer venezolano en la IDA. Son cosas que al final, bueno, pues pasan por debajo de la mesa, precisamente por lo que hablábamos antes de la entrevista, ¿no? Ese desconocimiento de las personas que todo lo ven como un tírate un frío o suéname como suena el disco, que ya no me acuerdo cómo le decían el sonido, pero ese
El wiki, ese Mateo que le hace muchas veces a la gente y al final no tienen idea de que están hablando, como en este caso, con una persona que llevó la bandera de Venezuela a Londres en el 2008, con una persona que llevó la bandera de Venezuela a Polonia en el 2015 y que ha estado en una gran cantidad de países y de escenarios dentro de Venezuela también. De todos estos premios, Raiz, ¿cuál crees que fue el que te marcó un antes y un después como DJ? Como DJ el de Londres, obviamente, porque la DMC es una competencia que se hace anualmente en Londres, porque fue creada ya, se hace desde el 1985. El DMC es como decir, para traerlo a nuestro mundo del DJ, es como las Olimpiadas, ¿sabes? Van representantes de cada país, van, por decirlo, entre comillas, los mejores de cada país. No considero que sea así, pero como que, bueno, los que están más preparados en el momento, ¿no? Para representar al país. Lo de Londres fue bastante lindo porque fue como una especie de, también para decirlo de esa manera, como una graduación en cuanto a mi carrera de DJ, porque bueno, venía de ganar una competencia ya, que era la de Red Bull, la Red Bull Scratch Smash. La Red Bull Scratch Smash fue la primera competencia de DJ, por decirlo, seria o profesional en Venezuela, con la cual, bueno, pude compartir con compañeros como TFX, como Wake, DJ Q, por ejemplo, AJD también, varios DJs que eran muy profesionales. De hecho, hay muy buenas anécdotas de ese show que, por ejemplo, QFX te podría contar. QFX y yo teníamos no un pique, teníamos como esa idea de ver quién de los dos podía llegar allá, pero siempre dentro de la amistad, siempre dentro de la joda, por decirlo, ¿no? Y cuando logro ir al DMC y encontrarme con esos DJs en Londres, me conseguí leyendas, ¿sabes? Conocí gente que era legendaria. Estoy hablando que eran DJs desde los años 80, tipos que estaban desde que el hip hop empezó, literalmente desde que empezó, o sea, y entonces era como que, wow. Para mí personalmente, fue como meterme en un charco con tiburones, la verdad te soy sincero. Yo personalmente siento que no estaba totalmente preparado para competir en ese sitio, pero obviamente no me iba a asustar, ¿no? Lo iba a hacer, sea como sea. Pero bueno, tuve la oportunidad, gracias a Dios, la verdad que para mí fue un honor y sigue siendo un honor el día de hoy. Y me quedó mucha experiencia, obviamente aprendí demasiado. Puedo decir que puedo usar ese atributo a mi nombre de que fue el primero y todo el tema, que en realidad no me importa, no me interesa ser el primero, segundo, tercero, la verdad que no me importa, pero me quedó esa experiencia que es lo que realmente me importó al final, ¿no? Entre todas estas cosas, hay algo que me llama mucho la atención, porque dentro del tema del hip hop es fácil mencionar personas, porque al que sigue la cultura probablemente las conozca, pero también has tenido la oportunidad de participar con auténticas leyendas o artistas en proceso de convertirse en leyenda. En el 2009 estuviste en el evento Solid Fest, estuviste en la tarima leyendo la cata del cual con Daddy Yankee, 50 Cent, Wisin y Yandel, que probablemente no son, digamos, las personalidades que uno esperaría dentro de la cultura rap, pero también puedes mimetizarte y formar parte de un concierto o un momento específico en algún evento de otro género musical. Y eres productor musical porque no solamente DJ. ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia, tomando en cuenta todo lo que has hecho, porque has estado dentro, fuera de Venezuela, en sitios icónicos como San Antonio, Chacaíto, muy llenos de la historia del hip hop? ¿Cuál sería el evento más importante que recuerdes en tu trayectoria, el lugar más importante que recuerdes en tu trayectoria, y el artista que tú digas me marcó haber estado en la misma tarima con él? Sí, mira, la verdad, por ejemplo, el Solid Fest fue un evento que nos marcó mucho. De hecho, ahí compartí tarima con Q, porque en ese momento nos habían invitado, tocamos con Cuarto Poder en ese evento, y fue de verdad, fue impresionante ver a 50 Cent en vivo y poder decir que pisamos la misma tarima.
Daddy Yankee, buenísimo, excelente show, a pesar de que es un estilo de música que no sigo, que no manejo, que no me gusta, como el reggaetón y todo este tema de la música urbana, la verdad que no lo manejo, pero bueno, Daddy Yankee es una leyenda de toda la vida, aparte de Daddy Yankee cuando era rapero, cuando era Winchester, no me acuerdo, tenía miles de AKs ese loco, el 30-30 creo que le decían también, no me acuerdo muy bien, era muy buen rapero, ahí estuvieron varios artistas, estuvo Wisin y Yandel, estuvieron los Kyle, hubo varios eventos, hubo varias personas en ese evento. Y recuerdo que ese evento fue muy bueno porque fue la primera vez en mi vida que vi 40.000 personas en el público. Fue impresionante, la verdad que fue impresionante. Fue impresionante sobre todo a nivel de scratch. Yo me acuerdo que el scratch, cuando yo lo hacía, cuando hacíamos los sonidos, hacíamos los clásicos, por ejemplo, en la batería, agarras el bombo de la batería y lo haces scratch, sonaba muy fuerte en las cornetas y 40.000 personas de repente levantaran la cabeza porque tampoco era algo que se veía normal, no era normal ver un DJ de scratch en un evento en Venezuela, un evento grande. Entonces claro, veías a 40.000 personas levantando la cabeza diciendo, mierda, ¿qué es eso? Para mí fue impresionante, pero es que han habido muchos eventos, ¿no? Llegué a estar en las ferias, por ejemplo, las ferias de Turmero en Maracay, también fue impresionante, habían creo que 20.000 personas y sí me sentí más identificado porque estaba con 3 dueños y era como que era nuestra música, ya no era de que yo acompañaba a un grupo, sino que nosotros hacíamos todo, entonces también se sintió bastante bien, ¿no? Creo que de los artistas que pude tratar, estando aquí en Argentina cuando conocí a Nash, fue de verdad bastante bueno porque aparte Nash es una persona muy humilde. Recuerdo que en ese evento nosotros éramos el grupo que abría el evento de Nash, y Nash estaba en el camerino, nosotros estábamos en otro camerino y Nash se salió de su camerino y se metió en el nuestro y empezó a hablar. Era como que el loco quería conocer realmente de la cultura de Argentina, quería conocer de todo. Claro, cuando yo le digo que soy de Venezuela, también empezó a preguntar de Venezuela, conocía Canserbero, conocía a Apache, por ejemplo. Entonces, Nash me impactó mucho en ese sentido. Nash fue, creo que de los artistas que he conocido, el que más me gustó a nivel de trato. Y de los sitios donde he estado, el mejor sitio sin duda ha sido en Londres, en la arena donde toqué en el DMC, que fue en el O2 Arena, que es una arena donde ha tocado los mejores grupos del mundo. Prince, los Beatles, tocaron Queen, o sea, tocaron muchos artistas y estar ahí, que fue donde se hizo la competencia, creo que fue el mejor sitio, ¿no? Haces eso muchos eventos, la verdad que han sido tantos eventos que elegirte uno es difícil, pero creo que si tuviese que elegir uno de todos los eventos que he podido estar, el de la competencia que gané de Red Bull, obviamente es mi favorito por todo lo que significó para mí a nivel profesional. Pero bueno, hay muchos, de cada uno tomé algo, ¿no? Y así, ojo, así como he estado en eventos como el Solifest con 40.000 personas, también he estado en eventos en Margarita con 10, o sea, ¿sabes? Como, por eso te digo lo de la balanza, ¿no? Siempre he estado con 30, 40, sí, 50.000, 20.000 personas y todo el mundo, no. He estado con gente de 10 personas, 15 personas, igual lo disfruto. Es distinto, la energía es distinta, pero bueno, le saco lo bueno, ¿no? Me tomo una birra, me siento con ellos, no sé, me hago amigo, es distinto, es muy diferente el evento, pero bueno, pero se disfruta igual. Dentro del hip hop hay algo que es muy particular, porque por ejemplo, el que es MC tiene esa, no sé si ventaja, ¿no? Pero es la cara directa de su trabajo. Y vuelvo a traer el mismo ejemplo, Enciclopedia y Vendetta, la misma persona, pero se acuerdan tú te puedes recordar fácilmente ambos acá. En el caso de la persona que se dedica al graffiti, pues obviamente no puede que no le conozcas la cara, pero sí tienes en la memoria la firma, el nombre, y cuando se trata de un b-boy o una bigger, en todo el tema del break, también los nombres suelen ser muy fáciles de recordar porque también le ves la cara. Pero en el tema del DJ siempre me ha llamado la atención que ustedes al final están en todos lados, porque tú puedes estar en una final de Red Bull, no sé, Batalla de los Gallos Nacional en Venezuela y la final es Enciclopedia Biancucci, y vas a la internacional y la final es, no sé, Piezas Asesino. Son 4 MC distintos, pero es el mismo DJ.
y les cuesta más a ustedes, digamos que calar en la gente con un nombre. Obviamente hoy en día podemos ver que es un poco más visible, ¿no? Valga el término, vemos ahí, por ejemplo, en el FMS, el DJ es amplio protagonista de la toma, y todo el mundo hoy en día puede conocer a Atenea, a Sone, a Verse y a todas estas personas, pero en tu época no era así, en tu época era mucho más difícil. ¿Cómo es el trabajo del DJ para poder mantenerse, y ahora que la competencia es más dura, porque ahora sí tienen una cara, digamos, más directa ante el público? ¿Cómo hacen en esa continua, digamos, evolución para poder seguir vigentes y mantenerse ahí en la lucha, dentro de lo que ya es una gran lucha con el hip hop? Bueno, claro. Fíjate que yo siempre he dicho que yo tuve la mala suerte de ganar todo una época donde nada era viral, ¿sabes? Recuerdo que el día que gané la Red Bull, lo publiqué en Facebook y, no sé, creo que tuve 4 me gustas de alguien, y ahorita, no sé, monto algo en Facebook del Barcelona y tengo 1000, una cosa loca, ¿me entiendes? Entonces, siento que estuve como en el lugar equivocado a nivel viral, a nivel de redes sociales, ¿no? Me refiero. Porque en esa época, tienes razón, es cierto, nunca lo había visto, nunca lo había pensado, la verdad que es cierto. En esa época uno tocaba en todos lados, ¿sabes? Teníamos show, Batalla de los Gallos, Red Bull. No solamente el Red Bull, la knockout que le hicimos, que fue cuando Acapela ganó, cuando ganó Neutro, me acuerdo que Neutro fue el campeón también de una knockout, y yo estuve ahí poniendo las pistas. Normalmente me llamaban a mí para poner los beats en todas las batallas en Venezuela, y es muy cierto, veía todos esos escenarios y sí es cierto que la gente conocía por el Rising, las pistas y todo el tema, ¿no? Pero ahora que está esa parte viral, sí, es mucho más fácil que un DJ se haga reconocido al toque. De hecho, el otro día me lo dijeron en Instagram. Una página que hace freestyle me mencionó por haber sido DJ de las batallas, y alguien en el comentario me puso: es impresionante que no tengas tantos seguidores en Instagram por todo el recorrido que tienes. Me metí en tu Instagram y vi todo lo que has hecho y es impresionante. Entonces ahí yo me pongo a pensar y digo, bueno, la verdad yo nunca he sido de seguidores, ¿no? Nunca he sido de tener 1000, 4000, 50,000 seguidores. La verdad que no es que no me importe, pero no me muero por eso. Todas las personas que me siguen, quiero que me sigan porque se vieron y vieron algo que les gustó y quieren seguir mi trabajo. Seguirme, por números, no me importa. La verdad que nunca me ha importado, ¿no? Pero nunca, o sea, de hecho en la época, cuando estaba con Tres Dueños, que era muy viral, Twitter. Y Twitter fue como que donde empecé a tener más seguidores. Luego Twitter se le olvidó a la gente no siguió mucho Twitter y se fueron por Instagram, por YouTube, por Facebook, no, por Facebook no tanto, pero bueno, Twitch, por ejemplo. Ahí es donde yo voy a una parte que a mí me gusta, que es que en esa época teníamos que ser más creativos para que la gente nos conociera, y a nivel de DJ de Scratch, una de las cosas que yo hice mucho, fue tener ciertas actitudes o ciertos sonidos o cierta forma de ser que la gente siempre recordara quién era Ray. Pero te digo que tenía cosas, por ejemplo, no sé, por decirte, en la vestimenta, me vestía de rojo, los discos también tenían que ser rojos, o el sonido tenía que ser muy específico. Sí, ese es Ray. Sí, ese es el Ray el que está tocando. Y era así, de hecho me funcionó. Mucha gente me decía, te reconocí porque reconocí ciertos sonidos que hacía, y eso era, cuando me lo decían, la verdad que era el mayor halago del mundo, porque para que alguien reconozca una forma de scratch, una forma de mover los discos y todo eso, es bastante difícil. Entonces al final sí me funcionó ese trabajo de poder crear mi identidad en ese sentido, pero fue muy difícil, la verdad que fue bastante difícil. ¿Has estado en eventos deportivos? ¿Has compartido con personas como Daniel Ders, que probablemente la gente con el tema de la bicicleta no lo asocia del todo, pero siempre ha tenido algo de cercanía con la cultura hip hop? ¿Has estado en eventos más sociales que otra cosa, como por ejemplo el evento Sin Mordaza? ¿Has compartido tarima con una gran cantidad de personas? Recientemente tuviste la oportunidad de, a pesar de estar en Argentina, poder estar dentro de algo venezolano con ese show de Acapela que
que tuviste en Palermo. Has estado en diversas cosas, diversas fuentes, diversos escenarios, pero siempre dentro del mismo mundo, que es el mundo del hip hop. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor cambio desde esos primeros años hasta el día de hoy? Mira, principalmente la experiencia a nivel sobre todo a nivel de la confianza que tengo en tarima. Antes siempre fui muy tímido, siempre he sido muy tímido, aunque no lo parezca, quizás en tarima tenía un switch que me transformaba, pero ahora tengo una confianza más grande en lo que hago, porque bueno, son muchos años también, son muchos años de experiencia y de saber cómo moverme en la tarima. Tengo como esa confianza, tengo mayor confianza ahora cuando me monto una tarima y puedo de repente pedir ciertas cosas a nivel musical. Por ejemplo, antes cuando uno empezaba, en esa época, quizás no tenías tantas palabras técnicas cuando pedías algo, por ejemplo, no sé, un cable. Mira, necesito un cable, pero sí, el cablecito chiquitito que va aquí, sí, entonces de repente el ingeniero de sonido te veía así como con cara de este estúpido, y ¿sabes? Pero no, que necesito esto, entonces ahora no, ¿me entiendes? Ahora de repente con el tiempo fui entendiendo ciertas cosas, que eso también me lo enseñaron profesionales, obviamente, ingenieros de sonido con los que trabajé. De hecho, uno de los ingenieros de sonido de nosotros es ahorita, fue ingeniero de caramelos, de cianuro, de sonido público. Entonces, era un tipo que era mi amigo, mi hermano, y me enseñaba: cuando pide esto, sí, y si no, le das una cachetada y pides lo otro. Entonces era como que, ok. Entonces me metía eso en la mente y eso me fue ayudando poco a poco a madurar. Ahora que estoy en Argentina, obviamente también es un país más musical, no más que Venezuela, pero es un país muy musical, muy de rock, muy de gente, pero posta, como dicen acá, posta, o sea, estamos hablando de Soda Stereo, de Fito Páez, La Renga, o sea, grupos que tú dices, wow. Claro, aquí llegas como con otra humildad, llegas como por debajito, como si empezaras de cero, pero no tan de cero. Es como que sabes qué pedir o cómo hablarle a la producción, por ejemplo, para que te entiendan. Y ese fue el mayor cambio. Antes no lo sabía hacer, ahora sí lo sé hacer, pero voy como más de bajito, voy más como tanteando la zona. De hecho, acá tuve la oportunidad de trabajar con los Cafres, y la verdad, por ejemplo, trabajar con ellos era una locura, porque los tipos eran extremadamente profesionales y era otro nivel. Entonces es como que quizás no estoy a su nivel, pero tampoco me quedo atrás, ¿me entiendes? Entonces, esa evolución de esa época hasta ahora, sí, ha sido una diferencia muy grande. La experiencia que uno tomó de esa época hasta acá es muy grande. Estamos hablando de que yo en esa época tenía 22 años, 21 años, ahora tengo 33. Más allá de la edad, son 10, 12, 15 años de experiencia que han servido, obvio. Has tenido la particularidad de trabajar con 3 dueños, pero también con 13, con Vudú y con Civilino aparte. Incluso hay algo aquí que me llama mucho la atención y me está dando como risa al mismo tiempo, porque tienes tanto tiempo en esto que incluso saliste en la revista Tú, que probablemente el 80% de la gente en Venezuela hoy en día ni sepa de qué estoy hablando, y en la revista Bravísimo, que eran estas revistas que cuando uno iba a comprar una Susi estaban ahí. Era la Bravo, la Bravísimo, la Tú y la Cosmopolitan, seguramente, con las vanidades al lado y las predicciones, ¿no? O sea, eres literalmente old school. Eres old school tal cual, ¿no? Eres de esos inicios, independientemente de cuándo fue tu primer scratch o cuándo fue tu primera participación, has estado desde siempre. Y hoy en día estamos viendo un mundo del hip hop muy distinto, justamente porque se abrieron muchas puertas gracias a diversos artistas. Nadie puede negar el nacimiento más puro y underground de personas como Canserbero, pero también es verdad que fue muy mediático, gracias a que sus letras se esparcieron por toda Latinoamérica. Y podemos hablar de aquí para allá y de allá para acá, porque hay muchos chamitos que hoy en día escuchan el disco de Trueno. Y Trueno salió precisamente de toda esta movida porque su papá estaba muy metido
en todo eso y conocerás tú más de eso porque estás en Argentina. Si tuvieses que decir cuál fue el giro o el momento específico para que dejaran de ser, dejaran de pasar, ¿no?, por debajo de la mesa, para hoy en día estar dentro de la industria musical, o por lo menos estar dando esos primeros pasos tan fuertes, ¿cuál crees que fue el clic o el momento preciso para que esto sucediera? Dices tú, para entrar dentro de la industria. Sí, con fuerza, obviamente. Claro. Sí, perdón, una anécdota con respecto a eso de la revista. Sí, eso se lo agradezco mucho a una amiga, Ana Vigo, que en su momento me ayudó mucho con el tema ella era jefa de prensa y tenía muchos contactos. De hecho, gracias a eso estuve también en Meridiano, en la televisión, que fue bastante raro, porque era un programa de deporte y no tenía Entrevista con el deporte. Pero entrevista con el deporte, muy graciosa. De hecho, estuve con un pelotero, no me acuerdo quién fue, ahorita no recuerdo, seguro fue hace tiempo. Y el loco le estaba dando los platos, estaba tan interesado, me acuerdo, y lo de la revista fue parte de eso, sí. De hecho fue bueno porque salgo yo y sale Justin Bieber abajo. Nada que ver. Pero bueno, mira, parece que no tendría que pensar, ¿no? Pero creo que el momento exacto fue cuando terminó el tema de las batallas de los gallos y fue como raro, porque cuando termina la batalla de los gallos, la última batalla de los gallos que se hizo en Venezuela fue en el 2008, o sea, antes del parón, que es lo que le dicen acá. Y en el 2009 empiezo a trabajar con Tres Dueños. Justo también había trabajado un tiempo con Cuarto Poder. Y cuando empiezo a trabajar con Tres Dueños, que empiezo a grabar con ellos, fue como en ese momento donde entro ya de frente a esa industria, porque empecé a tocar y empecé a estar en otro tipo de eventos, empecé a ver otro tipo de gente, vi cosas más de televisión, más de radio, más de prensa. Entonces creo que ese fue el momento, ¿no? Ese cambio de Batalla de los Gallos a Tres Dueños, ese cambio fue como el que hizo clic, la verdad que hizo clic. Lo que pasa es que antes yo, bueno, venía haciendo otras cosas más personales o más quizás underground o más lo que sea, como la quieras llamar, pero bueno, cosas muy diferentes. Y cuando empiezo con Tres Dueños y con Cuarto Poder también, que con Cuarto Poder, de hecho, ahorita que nombraste a Daniel Ders, nosotros lo que hicimos fue amenizar un evento de él en las Mercedes, que fue la primera vez que él hizo un tour en Caracas. Fue buenísimo porque lo hizo Red Bull. De hecho, en ese momento Daniel estaba en el tope porque había ganado, creo que había recién ganado el X-Game y eso. Entonces, a partir de ahí, cuando empiezo a tener ese tipo de acercamientos con Tres Dueños, fue como que ya hubo un cambio en mi carrera, ¿no? Ahí creo que fue esa época, por decírtelo. Así que, como te digo, ¿no?, pasaban tantas cosas también antes que de repente yo te puedo decir que eso también funcionó. Cuando empecé a tocar con Red Bull, también. Yo estoy hablando de que yo estaba en mi casa, o sea, literalmente, yo estaba en mi casa un día sin hacer absolutamente nada, sino practicar todo el día, scratch todo el día, hasta el punto de que incluso tenía una novia con la que terminé porque estaba cansada de escuchar ruido, estaba cansada de escuchar scratch y me sabía mierda, lamentablemente, porque también yo era un niño, o sea, estaba como experimentando eso y como que el amor la mierda, yo voy a escrachar, yo todo el tiempo escrachando. Entonces, claro, era como que cuando termino con ella, fue impresionante, pero termino con ella y al día siguiente me llamaron a Red Bull. Fue muy bueno. Incluso lo de Red Bull se da por un evento de Tres Dueños donde yo no era el DJ. El DJ era Hernia, que fue el estreno del segundo disco de Tres Dueños, que era... no me acuerdo el nombre del segundo disco. Fue Grandes Léxicos, Materia Prima. El segundo disco fue Materia Prima. Estábamos en el Sambil y estábamos en el Jarro Café, ¿de acuerdo? Y en el Jarro Café estaba el gerente de mercadeo de Red Bull, que es un muy amigo, Daniel Marcano, y me reconoció por unas batallas
unas batallas de DJ que me había visto, y ahí fue donde me pidió ser el DJ de la Batalla de los Gallos. Entonces también ahí hubo un clic, ¿entiendes? Ahí también hubo como un cambio, porque como te digo, un día estaba peleando con mi novia terminando y al día siguiente estaba cuadrando la Batalla de los Gallos del 2007, donde Cancerbero compitió, que fue la que ganó King, fue la primera mujer en ganar una Red Bull. Ramón, tienes una gran, digamos, una cartelera, ¿no?, de anécdotas que obviamente muchos quisieran tener. Si tuvieses que elegir 2 anécdotas que tú dices, mira, no sé, de tu época con Tres Dueños, de algún otro disco, de tu etapa como productor musical o cualquiera de estas cosas que has tenido en todo este camino, 2 anécdotas que tú digas que son las más divertidas, las más importantes, lo que tú quieras, 2 que puedas contar obviamente también, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían? Son millones, ¿no? Pero divertidas, creo que todo lo que eran viajes, los viajes viajes en vans que hacíamos de una ciudad a otra, teníamos mucha joda, jodíamos mucho con el tema de no tirarnos chinazos porque era un chalequeo todo el viaje. Eso no ha cambiado en Venezuela, ¿eh? Sí, no, me imagino. Sigue siendo igual. De hecho, acá yo lo implemento. Acá yo lo implementé en los argentinos de que se tiran chinazos y se los digo. Y es un chinazo. ¿Qué es un chinazo? Es esto, te lo explico. Mira, hay una anécdota muy buena de cuando entré a Red Bull, que fue que estábamos en una academia de música, era de Red Bull, y recuerdo que fue muy gracioso porque yo estaba practicando, estaba ensayando, estaba haciendo algunas cosas, y termino, recojo mis cosas, me paro en un sitio, estaba parado en un sitio y se me paran dos hombres al lado, y empiezan a hablar de mí, empiezan a decir, este muchacho es mocho, dice uno. Sí, le faltan manos y tal, le faltan manos para mover, entonces empezaron como a joder y se van. Y un loco me dice, no, loco, ese era el presidente de Red Bull, con el dueño, con los dueños chivos de Red Bull, y yo digo, ok. Entonces fue como que los locos me vieron y me llamaron, y bueno, todo el tema, ¿no? Fue así como mi primer impacto dentro de ver 2 personas que eran importantes, ¿no? Dentro de la industria, porque eran los que eran obviamente los que tenían el permiso, eran como la mano para meter a la gente que ellos querían, pues. Y anécdotas de show, mira, hay millones, ¿no? Sobre todo las anécdotas de show eran las mejores. Hay anécdotas de todo tipo. Una anécdota triste, una vez que me robaron, por ejemplo. Una vez me robaron todo mi equipo, menos los platos, menos la parte como equipos de DJ, pero me robaron un bolso con mis agujas, con mi computadora, con mis discos. Fue bastante loco, eso fue bastante triste. Y recuerdo que una vez que me lo roban, llego a mi casa, lloré como 3 semanas, y tuve un evento en Valencia, me acuerdo que tuve un evento en Valencia, y en el evento en Valencia se me acerca un DJ que es un hermano mío, y el loco me dice, mira, sabes que yo tengo tus discos, tengo varias cosas en las que te robaron. Yo, pero ¿cómo mierda tienes mis cosas? Entonces, casualmente, alguien le había vendido a una persona por Mercado Libre unas cosas, y esa persona se las vendió a mi amigo, y resulta que terminaron en las manos de mi amigo. Eso fue bastante impresionante porque llegó a mí, o sea, volvió a mí. Después que me robaron, como que vuelve a mí todas esas cosas, pero al final no me las quedé, no las pedí recuperar porque, bueno, ya me las habían robado, no me interesaba. Yo después recuperé mis cosas por otro lado. Pero sí, esa anécdota sobre todo fue bastante triste, y es parte de lo peligroso que es ser músico en Venezuela. Ser músico en Venezuela es muy peligroso, soy sincero. Quizás mucha gente no lo dice, mucha gente no habla de eso, o a pocos les ha pasado, pero a los que les ha pasado de repente que te roben, o que haya de repente algún disturbio en un show, saben que Venezuela y muchos países en realidad es bastante difícil ser músico sin que vivas esa inseguridad. La verdad que es bastante jodido.
tienes la experiencia suficiente y tal vez la propiedad también para poder contestar una cosa. Mucha gente habla de hip hop y de música urbana, pero hay una gran cantidad de gente que todo lo engloba en música urbana. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Cuáles son las diferencias? Mira, depende de cómo lo veas, ¿no? Porque lo que hacemos es urbano, o sea, es calle, ¿entiendes? Si lo quieres llevar a ese significado. Todo lo que nosotros hacemos es de calle. El hip hop viene de la calle, el graffiti, el DJ, todo viene de la calle. La calle es urbana, obviamente. Ahora, si lo quieres englobar como una categoría musical, no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver. La música urbana normalmente, en este momento, dentro de las categorías musicales, está el reggaetón, el trap. A veces en algunas cosas meten el rap y realmente, por ejemplo, Acapella ahorita estuvo nominado a los Grammys, un logro increíble, por ejemplo, para el rap venezolano, y estuvo compitiendo dentro de una categoría que era hip hop rap, no urbano, y la ganó una canción que no es hip hop, no es rap. La única canción de rap dentro de esa categoría era la de Acapella. Entonces, ¿me entiendes? Hay ese debate fuerte de qué es urbano, qué no es urbano. Como te digo, si lo pones por el significado más crudo, lo urbano es calle. O sea, al final todo lo que hacemos es de calle. Pero si lo ves como lo ve la industria musical, no tiene nada que ver. En principio, yo siempre he criticado, y esto lo digo con toda la responsabilidad, y he dicho y lo he defendido toda la vida, toda mi vida he criticado los premios que categorizan el hip hop como música. Es importante saber que el hip hop no es música, el hip hop es una cultura, totalmente. No solamente es un estilo de vida, es una cultura es una cultura completa, es una cultura que tiene muchos años con nosotros, tiene una cultura que nació en Nueva York, con raíces jamaiquinas, con raíces africanas también, a finales de los años 70. Dentro de esa cultura hay 4 elementos que son muy importantes y son el MC, que es el rapero, el DJ, que es el que hace scratch o el que mezcla, el DJ como tal, el breaking, que es el que baila, que es el que hace los movimientos, que es la parte de expresión corporal de la cultura, y el graffiti, que es la expresión en pintura, tiene varios nombres: graffiti, street art, graffiti writing, tiene varias formas de decirlo. Partiendo por ahí, hip hop es hip hop, es una cultura, como dice KRS One, hip hop es lo que somos, y rap es lo que hacemos. El rap es música, está bien, esa es la parte musical, la parte escrita, y hay que empezar a diferenciar esas cosas. Yo siempre he sido defensor de eso, toda la vida he sido defensor de que le pongamos a cada cosa el nombre que corresponde, como tú. Por eso muy bien lo que preguntas, la música urbana. Si la música urbana me lo nombras a nivel de lo que es la industria musical y de lo que son los premios, es otra cosa, no tiene nada que ver con nosotros. Por eso mi crítica siempre ha sido a que aprendan a respetar un poco lo que es el hip hop, lo que es la música urbana, lo que es el reggaetón, lo que es el trap. Cada uno tiene su espacio dentro de un universo musical o cultural, como lo quieras llamar, pero cada uno tiene su espacio, ¿no? No tienen por qué mezclarse todo. Y ese es el problema que ha habido en la sociedad, que todo lo mezcla. Entonces, de repente sales a la calle vestido ancho o lo que sea, ese es trapero y reggaetonero. No. O sea, hay que empezar. Está bien que la gente no sepa, obviamente todos nacemos sin saber cosas, pero es bueno empezar a educar a la gente de que no, esto es trap por esto es reggaetón por esto es música urbana por esto. O sea, hip hop es una cosa totalmente distinta. Igual que en el DJ. DJ es el DJ, y el DJ de scratch es otra rama muy diferente, pero muy distinta, que es lo que yo he tratado toda mi vida de enseñarle a la gente. Pero bueno, algunos lo entienden, otros no, es más difícil, complicado, la verdad, ha sido bastante complicado. En esos 4 elementos que mencionas, hay algo que a mí se me hace muy similar. Hace un momento te decía que normalmente tanto el breaker como la persona que hace grafitis o grafitero, como le quieran llamar, y el MC
tienen la posibilidad de mostrar directamente su trabajo. Que si nos vamos un poco a la raíz del hip hop, sería, tienen la capacidad o la facilidad de mostrar su protesta, porque dentro de esta herencia que es el hip hop, la protesta es uno de una de las bases, ¿no? Pero el DJ, así como visto desde lo mediático, no es tan sencillo verle la cara o conocerlo, por lo menos en esos primeros años. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, porque el MC en algo que dice ya manifiesta su protesta, el grafitero pues en un dibujo también, y el breaker, que dentro de todo no tiene una expresión audiovisual del todo, ¿no? En algún gesto, que puede ser obsceno o como quiera, ya puede manifestar una intención. ¿Cómo hace el DJ para encajar dentro de ese concepto de protesta que tiene el hip hop? ¿Cuál es su manera de expresarlo? Mira, es bastante complicado hacerlo, sobre todo cuando no eres un DJ de scratch, ¿no? El DJ de scratch tiene una particularidad, hay una gran diferencia en el DJ normal, el DJ que pone música. El DJ que pone música, listo. De repente en un evento en vivo puedes soltar ciertas canciones que sean, que expresen algo que tú quieras decir. Por ejemplo, si quieres hablar de protesta, si quieres agarrar varias canciones de rap en español o de la música que sea de protesta, lo puedes hacer, ¿sabes? Puedes mezclar un set completo de música protesta y se supone que eso debería llevar un mensaje a alguien, ¿no? Igual que lo haces, por ejemplo, cuando tocas en un club, en una discoteca, en un boliche, como le dicen acá, pones canciones muy comerciales, entonces estás como, de cierta forma, estás mostrando tu parte comercial hacia el público. Pero el DJ de Scratch tiene una ventaja que no tienen los DJs normales, que más crashen, que es que el DJ puede tomar ciertas palabras de ciertas canciones, de ciertos elementos, de ciertos discos, y hacer canciones o hacer machos o hacer diferentes mezclas con eso. Ahí es donde entra el mundo del tornamesismo, del tornablismo, que es lo que yo competí en Londres. Yo no competí en Londres como DJ de música, de poner música, sino como DJ de Scratch. El DJ de Scratch tiene la especialidad de que nosotros podemos agarrar ciertas palabras, ciertas frases que nosotros queramos, con las que nosotros queramos expresar algo y hacer ese tipo de juegos para transmitir un mensaje. De hecho, yo lo hice en Londres. Me acuerdo que cuando competí contra un DJ que era de Nueva Zelanda, y yo agarraba un disco donde le decía, no sé, cualquier cosa, tonto, DJ tonto, pues a mí, yo soy el mejor, o sea, ese tipo de juegos, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de juegos con el disco y con las palabras me permiten crear un mensaje. Eso se puede hacer en vivo, se puede hacer grabado. De hecho, hay muchos discos de DJs que están grabados de esa manera para mandar un mensaje. Y es lo que nosotros le llamamos dentro del DJ lo que es el wordplay. El wordplay es un juego de palabras, agarrar palabras y hacer un mensaje y soltarlo para querer decir algo. De hecho, la mayoría de los featuring, de las colaboraciones que tengo con raperos, con MC, trato de hacer eso, de que si el rapero quiere decir algo, que ya lo dijo dentro de su canción, yo trato de agarrar ciertos elementos de lo que él ya dijo y armar yo mi propia rima, por decirlo. Entonces, es como que de mi parte, como DJ, también te estoy diciendo algo que quiero decir, algo que yo quiero transmitir. Es mi manera de, como decía el Niga decía que yo hablaba con las manos. Es algo así. Yo hablo con mis manos. Agarro los discos y te hablo con mis manos. Es más o menos eso. Es difícil. Existe dentro de la rama del Scratch. Es una de las cosas que hacemos. Pero bueno, no todo el mundo se dedica a eso porque se hacía antes más en lo que eran las batallas de DJ. Y ahorita no se ven tanto, pero bueno, es una forma de hacerlo. ¿A quién tendrías como el gran, no sé, el gran referente o el máximo personaje dentro de cada uno de los elementos del hip hop? Uno solo, por cada uno de los elementos. ¿Cuál sería? Uno solo por cada uno de los elementos. Mira, fácil. En sí, rapero, hay dos raperos que me gustan muchísimo, que son Jimmy Spicer y Spoonie G. Son dos raperos de Estados Unidos muy viejos,
no sé si estarán muertos, creo que no, pero deben estar muy, muy, muy mayores. Y eran estos raperos que te rapeaban por 9, 10 minutos con un mensaje. No te decían cualquier cosa, sino que te decían un mensaje en 9 minutos de rap de principio a fin. Hay muchos igual, o sea, podemos hablar de muchísimos raperos, pero muchísimos. No te voy a poder decir uno en específico, pero pienso en esos dos por lo que representaban como MC, eran como que el verdadero MC de todo. En el graffiti me acuerdo, uno cuando veía el graffiti, a uno le gustaba mucho, bueno, Cantú, Cope, había muchísimos. La verdad que en el graffiti también es muy difícil decir uno solo porque cada uno es un estilo. En el breaking también tiene gente como Crazy Legs, es que tienes también muchísimo. Todo lo que era el Rocksteady Crew, que fueron de los primeros B-Boys, de los New York City Breakers también, que eran más crew. Lo que pasa es que, bueno, para hablar de un B-Boy es difícil. Por ejemplo, en Venezuela tienes el DG, pero también tienes crew, tienes por ejemplo, a UTK, tienes a Flaming Legs, entonces tienes como difícil elegir un solo B-Boy, porque normalmente son crew, clan de B-Boy. Y el DJ, sí, sin duda, un DJ de San Francisco, de Estados Unidos, que se llama Richard Cuber, DJ Cuber, es para mí el mejor DJ que ha existido a nivel de scratch. Pero bueno, tienes DJ también vieja escuela, Grandmaster Flash, Africa Bambata, Nerd, Jesse J, o sea, es muy, muy jodido decirte que uno solo. Quizás mi influencia es Cuber, toda la vida Cuber, cuando yo me voy haciendo scratch, para mí es mejor, pero si me voy más para atrás, bueno, hay muchos otros por elegir también, ¿no? Y si tuvieses que contestar esa misma pregunta, pero únicamente con venezolanos, ¿cuál sería el mejor venezolano en Cautos? En cada uno. Mira, yo a nivel de rap, a nivel de MC, siempre me gustó muchísimo Apache como rapeaba toda la vida desde que lo escuché, igual que en Liga también. De hecho, por eso trabajé con el Liga, obviamente que era también algo que yo quería hacer desde siempre. En el vivo y por supuesto, bueno, tienes al DLG, pero también tienes a mis hermanos UTK también, que son unas bestias. El DLG es como el referente, obviamente, por todo lo que hizo, es un animal. También he tenido la oportunidad de tocar con él y también fui DJ de la batalla de la Red Bull BC One. Fue buenísimo, eso fue en el 2015 creo, y lo que hacía el loco era impresionante. En el graffiti yo crecí con un hermano que era Spau, el chino Spau, que fue uno de las personas que me enseñó a todo el tema del graffiti, es uno de mis grafiteros favoritos, pero tengo a Alien, tengo a Dynamo, que son mis hermanos de San Antonio, a Juice, son artistas callejeros bestiales. Tengo también en el DJ, por ejemplo, una persona que admiro muchísimo es Dr. B, de Maracaibo. Tengo a Hernia también, tengo a Tuerca. QFX también, no sé que QFX, como QFX y yo crecimos al mismo tiempo, hay una admiración, pero también nos conocemos. Entonces es como, más que admiración, sabemos quiénes somos. Pues. Por eso quizás me voy más por lo vieja escuela, tipo Hernia, Tuerca, Verde, el mismo 13 también, que 13 es muy buen DJ también, aunque la gente no lo crea, 13 es excelente DJ y muy, muy buen productor. Es muy difícil decirte un Cancerbero es muy buen, sí, es muy difícil, muy, muy difícil decirte uno solo. La verdad que no es posible darte uno solo. Hay como una particularidad, de hecho ya te lo mencioné, que lo estuvimos conversando antes de esto, ¿no? Que bueno, al rapero le dicen tírate un free y al breaker de, bueno, haz una vuelta ahí, como si fuesen, creo que ese término al que llegamos creo que es muy apropiado, porque los tratan como bichos extraños y al final, bueno, cada quien hace las cosas que sabe o para las que tiene talento. Y hay un punto en la historia, que bueno, puedo hablar de Venezuela, que donde vivo, ¿no? Donde todo el que era DJ en Jabotel se consideraba un DJ de verdad. Y tú eres DJ. Entonces, ¿qué otros grandes, digamos, que otras grandes confusiones suele tener la gente con tu trabajo, que creen que
eso, que ser DJ es tener una lista de reproducción en el teléfono y bueno, la pongo ahí en la fiesta, o yo era DJ en Jabotel, o todo este tipo de cosas que al final se toma muy a juego, ¿no? Pero cuando se habla muy en serio termina siendo hasta un insulto para ustedes. Eso te iba a decir, es un insulto, totalmente. Sí, termina siendo insultante, sí. Mira, sí, la verdad que ha sido una de mis mayores guerras con mucha gente, ¿no? A ver, voy desde el principio. Yo empecé en el DJ, a mí la primera vez que yo vi un DJ fue a DJ Jazzy Jeff, que es el DJ de Will Smith, que de hecho sale en la serie de Príncipe del Rap. Para los que no lo recuerdan, es el que siempre lo tiraban, ¿sabes? Siempre lo tiraban afuera, siempre lo sacaban de la casa. Es Jazz. A Jazzy Jeff yo lo vi en el 95, me acuerdo, porque mi primo, Gucci, que fue la persona que me metió en todo el tema del hip hop, tenía MTV, y MTV tenía un programa que era Yo MTV Rap, y ahí daban esos videos de DJ, ¿no? Daban videos de rap. Y fue la primera vez que yo vi un DJ haciendo scratch, que fue Jazzy Jeff con Will Smith, cuando eran el príncipe del rap y DJ Jazzy Jeff. Y recuerdo que cuando lo vi a él fue como que ahí fue donde yo me enamoré de todo el arte del DJ de scratch, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, obviamente era un niño. Y recuerdo que una anécdota, ahorita que me preguntaste de anécdota, una anécdota de mi vida es que el día que lo vi, llegué a la casa, mi mamá tenía discos de acetato, toda la vida crecimos escuchando música en vinilo, en discos de acetato, y teníamos un plato de la casa que era un Emerson, me acuerdo, marca Emerson, y yo llegué, puse el disco y empecé a escrachar, te lo juro, o sea, tendría yo 6 años, algo así, y agarré el disco, lo escraché, obviamente destruí la aguja, ¿sabes? Rompí la aguja, me dio una pena terrible, ¿no? Porque bueno, obviamente fue algo que vi, lo apliqué ahí, ¿no? Pero siempre quedé con esa espinita, ¿no? Después con el tiempo, bueno, poco a poco, económicamente uno pudo ir reuniendo, se compró las cosas, gracias a mi tío, me ayudó, etcétera, pudimos comprar las cosas. Y recuerdo que lo primero que dije fue, me acuerdo clarito que lo primero que dije fue, voy a tratar de enseñarle a la mayor cantidad posible de personas que el arte del DJ no es lo que normalmente ve la gente, que es poner música y ya. Por eso me fui por la rama del scratch. Porque hay una cuestión con el scratch, que es que el DJ normal tiene sí o sí que saber mezclar, obviamente. Mezclar 2 canciones. El DJ de scratch tiene que saber mezclar también para poder hacer scratch. El DJ normal no. O sea, el DJ normal no necesariamente tiene que saber scratch para poder hacer su trabajo. El DJ de scratch sí o sí tiene que saber todo. Entonces, los que somos DJs de este arte, tenemos que aprender absolutamente todo sobre la cultura del DJ. Y la mayor diferencia es que tenemos la habilidad de manipular los discos y manipular los sonidos de manera diferente a un DJ normal. Por ejemplo, yo mezclo con discos de vinil, yo no mezclo con CD, no mezclo solamente con computadora. Ahorita uso la computadora porque es parte obviamente de las herramientas que uso, pero con vinilo. Todo lo que tengo es vinilo. De hecho, si ves acá atrás, tengo acá una pequeña colección allá atrás de discos que he ido comprando, algunas cosas. Entonces, es como que siempre tengo mis discos de acetato, discos de salsa, discos de merengue, tengo discos de rap, de rock, de jazz, de blues, de soul, de funk. O sea, tengo discos de todo tipo. Entonces, esos discos yo los puedo manipular de una manera que muchos DJs normales, DJs de miniteca o DJs de discoteca no manejan, porque no se dedicaron al scratch. Yo me fui mucho por esa rama porque me llamaba la atención el sonido del scratch, el sonido de ese wiki, como dices tú. No es un sonido, no es un ruido nada más que tú haces, sino que tiene una lógica, incluso tiene una lógica a nivel musical, a nivel de partituras, a nivel de métrica. Una de las sorpresas que yo me llevé fue cuando trabajé con los Cafres, que uno de los músicos de los Cafres me dijo, eres muy buen percusionista, dice. Y yo me quedé loco porque obviamente en el DJ lo que trabajamos es como si fuesen percusiones, como si fuesen partituras de batería, ¿no? Entonces, todo ese tema, porque de hecho cuando tú transcribes
la música de scratch a partitura se transcribe como si fuese en batería. Y es muy percusivo el sonido del scratch. Creo que esa es la diferencia más grande, que nosotros podemos manipular los discos de una manera mucho más vistosa y mucho más, quizás, fuera de lo común, ¿no? En lo que hace un DJ. Un DJ pone una canción y normalmente un DJ pone una canción, la mezcla con otra canción, la mezcla con otra canción y así se va el set. Nosotros podemos mezclar una canción, hacer un set, hacer un show, escrachar, frenar, ir, hacer body tricks, que son los trucos con el cuerpo, todo lo que hacemos con el hombro, con muchas cosas. Entonces haces como un performance que muchas veces es mucho más vistoso. Pero, como todo, lamentablemente, no sé si lamentable, pero bueno, es parte de esta cultura, que no es un arte tan viral, volvemos a la misma palabra, no es tan viral dentro de la sociedad como lo es de repente un DJ del Tomorrowland, por ejemplo. Y no digo que uno sea mejor que el otro, los DJs de Tomorrowland, los DJs de tipo Tiesto, tipo Avicii, tipo todos esos DJs eran unas bestias, son unas bestias. Pero bueno, son artes diferentes, obviamente. Además, hay una cosa que la gente no termina de tomar en cuenta en todo esto, ¿no? Ese wiki lo hace una persona que cada vez que quiere genera una historia nueva dentro de muchas historias, porque ahorita está muy de moda el tema del storytelling y todas estas cosas de redes sociales, pero el storytelling probablemente ya lo manejaban ustedes con lo que mencionaba hace un momento, lo del wordplay, que dentro de una gran cantidad de cosas creaban una historia nueva para un momento específico, porque además lo que hacen es muy exclusivo. Por otra parte, de cualquier sonido pueden hacer música, y además son personas muy cultas, no solamente el DJ, todos los elementos del hip hop, porque y a todas las personas que no conocen este mundo, de verdad, tómense el tiempo de así sea 1 hora al mes, tratar de conocer a las personas que están dentro del hip hop. Olvídense un poquito de las cosas comerciales o mediáticas y vayan directamente a las personas, porque es impresionante lo que hoy en día se puede ver, por ejemplo, con el trabajo de Rice en Argentina, que no solamente es ligado al rap, sino que tiene participación en muchas otras, digamos, escenarios o muchas otras fuentes musicales. Aquí en Venezuela hay una gran movida cultural y además no sabría cómo llamarle, pero podría ser hasta pedagógica con el tema del hip hop, porque se están formando profesionales en esto, se están formando ciudadanos, además, más allá de una profesión, se están formando ciudadanos que de verdad tengan conciencia, que formen parte de eso que comentabas tú, que es el hip hop. De hecho, hay una frase que a mí me quedó muy grabada. Yo se la escuché en 2 versiones distintas, pero casi con las mismas palabras, a Lil G y a QFX acá en Venezuela. Ambos, cuando estábamos hablando un poco de hip hop, me decían, mira, las personas tienen que entender que hay gente que baila, hay gente que hace música, hay gente que hace un dibujo en la pared y hay gente que improvisa, ¿okay? Hablando en términos sencillos para el que posiblemente no conozca nada de esto. Pero la verdad es que en cada una de esas giras o en cada uno de esos eventos, que por ejemplo, mira, son en México y llegan personas de todos los países de habla hispana, siempre hay alguien que tiene una casa, y no importa si es DJ, si es b-boy, si es grafitero, si es incluso productor musical, pero no se desempeña como tal en ninguno de estos 4 elementos, ¿no? Siempre hay una persona dentro de este mundo que le da casa a todos los que vienen por primera vez y son novatos. Siempre hay una persona que se encarga de darle comida o de manejar la parte del transporte de todas estas personas que vienen por primera vez a un evento y posiblemente no tienen la estabilidad económica para poder valerse por sí mismo. Y eso, precisamente, es el hip hop. Y eso a mí me quedó grabado porque además se lo escuché a 2 personas que están dentro de Venezuela muy establecidas, pero además en momentos muy distintos y no estaban ni siquiera en la misma conversación. Y que te lo escucho a ti, que también lo llevaste como por el mismo camino, entonces sí, en efecto, hay una parte de vivencia, de cultura y sobre todo de respeto que es necesaria en todo esto. Y esto lo hago más a modo de no llamado de conciencia, porque al final cada quien ve lo que quiere y comparte lo que quiere, sino de saber que detrás de cada uno de estos elementos
hay un ser humano que de verdad está preparado. Porque ustedes ahorita están viendo a Rice contando una gran cantidad de anécdotas y de logros que posiblemente unos conocían, otros no. Estará la persona que lo conoce y dice, oye, mira, pero te faltó contar tal cosa. O que mientras tú estás contando algo, se acuerda de otra. Pero también eres productor musical. O sea, no solamente te montaste en una tarima a hacerle la pista a un rapero o a poner la música para que distintos breakers compitieran, sino que también eres productor musical, tienes una formación profesional. De hecho, y esto sí, muy a modo personal y muy a modo de crítica para las personas que lo señalan de manera indiscriminada y con el perdón de la cadena que estoy teniendo, ¿no? Pero Rice ni siquiera me conocía y estuvo de acuerdo en hacer los scratch de la canción de Creídos que la parten junto a Raúl Iván. Y mira en la segunda temporada es que está saliendo Rice y hemos hablado muy poco también por un tema de los tiempos. Pero acá está hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Entonces creo que este tipo de cosas también los debería conocer la gente, ¿no? Y a mí, mira, de verdad que a mí me encanta este mundo. Adelante. De hecho, eso es lo lindo de la cultura. Que la cultura hip hop siempre tuvo esa acogida a toda la gente, ¿no? A todo. Eso que tú dices, eso que decía Lil G, eso que dice QFX de que podíamos estar podías ir a cualquier país y alguien te recibía, es porque es parte de la cultura. Por eso siempre me ha molestado eso que tú dices de la burla, de cuando eres rapero, rapeame ahí, cántame el cumpleaños, o, ¿sabes? O cuando eres DJ, a ver, lánzate un wiki ahí, y es como, es más, otra anécdota que me acordé clarito, me acuerdo que es mi guerra, es otra guerra que tengo terrible. Hace mucho tiempo estaba hablando con un señor que me conoció, ¿no? Y yo le conté de que yo era DJ y todo esto. Entonces me acuerdo clarito, me dijo algo que nunca se me va a olvidar y me dice, tú eres DJ como Rosita, ¿no? Rosita, esta muchacha, ¿no? Entonces, sí. Yo le digo, no, nada que ver, ¿no? Pero no, nada que ver, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, como que intenté defenderme, ¿no? Y le digo, no, aparte, no sé si ella es DJ o no sé qué hará ella a nivel de DJ, pero bueno, yo soy DJ del Gil, etc. El tipo me dijo algo que te lo juro nunca se me va a olvidar y se me quedó clavado en la mente y fue, oye, pero bueno, ella se pega las tetas, yo no las pega a ti. Y yo, bueno, sí, bueno, sí. Ahí, hice así como que, ok, me di media vuelta y me fui. Y me fui pensando, me acuerdo que fue en San Antonio, y me fui pensando en la casa, me fui pensando y medité eso por horas y horas. Y llegué a la conclusión de lo que siempre digo, ¿no? Que impresionante es como la gente le falta cultura, ¿no? Es increíble, ¿no? No importa cómo sea tu educación, si te graduaste, si no te graduaste. Si yo, por ejemplo, nunca fui a la universidad, pero fui mucho de leer, toda la vida leí, toda mi vida fui muy autodidacto, muy de leer yo, de ver cosas. De hecho, el arte del DJ lo aprendí viendo y experimentando. Pero me ponía a pensar lo impresionante que es para una persona no tener cultura y no ver más allá de lo que pueden ver, lo que pueden ver en televisión o en YouTube, por ejemplo, ¿no? Y tantas herramientas que tienen en este momento que antes no teníamos, y la cantidad de gente ignorante que existe es impresionante, ¿no? Pero no es porque sean brutos o porque no, sino porque a la gente no le interesa nada. A la gente no le interesa absolutamente nada. A mucha gente no le interesa leerse un libro, ver sobre la cultura, ver sobre el hip hop. Se arma un debate, por Bad Bunny, pero de repente no se sientan a ver por qué Bad Bunny es así, o de repente ven que, no sé, la batalla de los gallos, y por qué la batalla de los gallos, son un poco de locos que gritan, pero ¿por qué gritan? ¿Qué hacen? ¿De dónde viene? ¿Por qué son así? ¿Por qué el DJ es así? ¿Por qué el graffiti es así? El graffiti siempre fue una herramienta de protesta porque siempre, ¿sabes? El tema de los tags, porque se hacían, el bailarín, lo del b-boy, por ejemplo, del breaking es un tema. La gente piensa que el breaking se quedó en lo que era el breakdance en los 80 y se murió. Y no, ahorita es una industria multimillonaria.
igual que la industria del hip hop a nivel mundial es multimillonaria. Entonces es como, yo creo que nosotros, todos nosotros, Lil G, Cancerbero, a Descanse, Enciclopedia, Apache, o sea, todos los que representamos la cultura venezolana, Asesino en México, Trueno acá, Woz, o sea, todos los que estamos metidos en el hip hop a nivel mundial, tenemos esa misión de que cada uno en su sitio ir enseñándole a la gente de qué se trata todo esto. Por eso también me molesta mucho cuando muchos raperos que eran muy underground de repente se vendieron y se olvidaron de la cultura. Y creo que puedes hacer las dos cosas. Puedes tranquilamente ser muy famoso, ser muy comercial, pero representar y enseñarle a la gente lo que eres. Por eso, no quiero comparar, pero por eso la cultura hip hop en Estados Unidos sigue siendo tan importante porque los raperos de Estados Unidos aprendieron que la única manera que tienen de poder, obviamente, sobrevivir es hacerlo como una industria, pero al mismo tiempo siempre manteniendo esas raíces, ¿sabes? Esas bases de lo que es el hip hop. Hace poco indujeron al Salón de la Fama del Rock and Roll a LL Cool J. LL Cool J es uno de los raperos más viejos que ha existido desde los 80. El tipo rapea y sigue rapeando igual. Y ahí está, ¿me entiendes? Y está demostrándole a la gente que sí se puede. Jay-Z y el mismo Eminem, Nas, o los que sean, ¿sabes? Están ahí. Entonces es como que nos toca esa misión a nosotros de enseñarle a la gente, porque bueno, no todo el mundo quiere aprender. No todo el mundo le interesa aprender. No hay gente que le interesa. Hay muy poca gente que le interesa aprender. Pero bueno, es nosotros tratar de que aprendan, ¿no? Esa es la idea. De hecho, justamente hoy yo estaba teniendo una conversación con algunos amigos sobre música en general, ¿no? Y yo les decía, dentro de este grupo, siempre tenemos como el chiste de Bad Bunny, ¿no? De que Bad Bunny es cantante, no es cantante, es músico, no es músico, porque además ese debate hoy en día es global. O sea, si de verdad Bad Bunny lo pueden premiar como músico, no. Y muchos artistas se han pronunciado con el tema. Y la verdad es que, primero, creo que las voces autorizadas son las que están dentro como para decirlo. Y aún así, cada quien, y bien lo dijiste, tiene su nicho, su propósito y su trabajo. Pero a mí me da mucha risa cómo hay personas, sobre todo de lo que nosotros llamamos vieja escuela, ¿no? Que dicen que, mira, no, Bad Bunny no es músico. Ok, no es músico, pero tú, cuando tenías mi edad, bailabas una canción que se llama Merengue sin letra. Y es literalmente toda la canción diciendo, esto es un merengue sin letra, y hay una parte que dice, y tampoco tiene coro. Entonces, claro, cuando yo les dije eso, porque de verdad se me vino como de primera, y puse la canción, y realmente es un merengue sin letra. Entonces, ¿en qué punto te puedes meter en la vida y en el trabajo de todo el mundo, cuando al final cada quien tiene sus gustos? Y si hoy planteamos el debate, ¿no? Mundialmente, mira, Bad Bunny es un mal músico, oye, qué mal los Rise MC Award 2033. ¿Por qué? Bueno, porque le dieron compositor musical a Bad Bunny. ¿Qué malos son esos premios? No, malo es el público que le da la tarima que le da a este cantante, ¿no? O sea, si de verdad él es malo y está montado en la ola, oye, yo creo que el malo no sería el cantante, sino el público. Pero a la inversa, si es una daga, por lo que tú comentabas, con esa anécdota que cae perfecto, con la comparación con Rosita. Probablemente el Rosita puede ser DJ o ganarse la vida como DJ, pero en una faceta muy distinta, que no tiene nada que ver con la tuya. Entonces, es eso, creo que hemos caído como en una necesidad absurda, todos, o bueno, por lo menos yo me incluyo, tal vez no en la música, pero sí en otras áreas. Muchas veces caemos en la necesidad absurda de criticar todo, y puede ser muy peligroso, porque es lo que tú bien decías, se pasa el tren y a la gente no se le reconoce. Claro, porque es como los colores, es como el tema de los colores, ¿no?
¿Qué color es el mejor? ¿Qué color es un color y cuál no es un color? Yo no soy diseñador gráfico, de repente un diseñador gráfico me explica, mira, este color es esto, por ejemplo, el blanco no es un color, el negro tampoco, ¿ves? Pero ¿qué color es el mejor? El rojo, ¿sabes? Por ejemplo, yo estoy vestido de rojo, ¿qué me van a decir? No soy chavista, soy de la revolución porque estoy vestido de rojo, o si me he visto de azul, no usas el rojo porque es malo, bueno, es lo mismo con la música, es un tema de gusto, es muy complicado debatir con personas con el tema de la música cuando se mezclan los gustos. Yo soy del Barcelona, por ejemplo, fanático del Barcelona. Me parece que el mejor jugador de la historia es Messi, por récords y por lo que ha hecho está escrito. Pero me encanta Ronaldinho, me encantaba Zidane, por ejemplo. ¿Entiendes? De la NBA, yo soy de los Knicks, me encanta Jordan, nada que ver con los Knicks. No me gusta LeBron, por ejemplo, no soy fanático de LeBron. Hay gente que lo ama, hay gente que lo pone por encima de Jordan. Entonces, ¿quién es el mejor? Jordan, sí, para mí lo es. ¿Por qué? Bueno, por los récords, tiene el currículum, se los lee. Messi también, balón de oro, se ganó balón de oro, se lo merece, no se lo merece, bueno, no sé, ahí tienes las estadísticas. ¿Me entiendes? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Lo mismo pasa con la música. ¿Qué música es mejor? No, la de Bad Bunny, no, la del otro, no. Lo que sí yo digo es que lo que yo critico y que es lo que yo busco en mi discurso es no generalizar, ¿sabes? No es que Bad Bunny representa al mundo. No. Bad Bunny es Bad Bunny. Y Anuel es Anuel. Y Ozuna es Ozuna. Y el otro es el otro. O sea, ¿me entiendes? Es como que no generalizan. Bad Bunny no representa a la música urbana y hip hop y rap y trap del planeta. Nada que ver. Entonces, cuando empiezas a tener ese tipo de discusiones con gente, no, que Bad Bunny es el mejor porque ganó, y Bad Bunny es el mejor porque vende, y Bad Bunny es el mejor. Bueno, sí, loco. Michael Jackson también vendía millones de discos, weón. Y es más, el segundo video más visto en la historia de la humanidad fue el Run DMC con Aerosmith, Walk This Way, en la época de MTV, no estaba YouTube. Entonces, por eso son mejores que, ¿me entiendes? Entonces empiezas en esa discusión y es muy jodido discutir cuando los gustos se meten. Yo, por ejemplo, yo tengo un estilo musical, tengo gustos musicales muy difíciles, que no todo el mundo le gusta, que no todo el mundo acepta o no todo el mundo entiende. Yo me la paso a veces acá con amigas que son muy jóvenes, muy chamas, 10 años menores que yo, y la música, y ven la música que yo escucho como música de viejo, así, es música de viejo. Es como cómo discutes que es mejor o que es peor. Muy difícil. Por eso yo creo que el truco de eso está en respetar. Si no te gusta, no te gusta, y ya, si no la escuchas, y listo, no tienes por qué escucharla. Simplemente respetar y listo, ya está, existe, es parte de la historia de la humanidad, ahí está, te guste o no te guste, está ahí, no lo puedes eliminar, no lo vas a agarrar mañana y lo vas a matar porque está ahí, o sea, listo. Y no globalizar, ¿sabes? No sobreexagerar todo como que Bad Bunny es el mejor y no existe más nadie en la vida. Messi es el papá y todo el mundo se muere. Y no, bueno, trata de disfrutar de lo que puedas de los otros, bueno. De hecho, en estos días estaba aquí en la casa y puse televisión, puse los American Music Awards y estaba Bad Bunny montado como una nave de los premios. Me pareció brutal la presentación. Es que voy a agarrar el televisor y lo voy a apagar. No, está Bad Bunny, déjame apagar el televisor y lo desconecto del cable y tiro el cable porque qué asco Bad Bunny. No, para nada, está ahí ya. No me importa, ¿sabes? Es como, ahí, existe, listo. Me dedico a lo mío, trato de aprender ciertas cosas de lo que diga. Este sonido me gustó, ok, me gustó, vamos a usarlo, vamos a ver de dónde salió. Entonces empiezas a aprender ese tipo de cosas y cuando te das cuenta te nutres más. Lo que pasa es que tener eso es muy difícil. Cuando los gustos son muy de ego. Cuando tienes ese gusto muy marcado, es como cuando dices lo que tú me preguntabas, elige a un rapero de Venezuela, es muy difícil. Elige a un DJ, es muy difícil. Y toda la vida me dijeron que yo era el mejor. Yo no me considero el mejor. Hay mucha gente que le gusta a otros DJs y está perfecto. La idea es que trates de disfrutar de todos los de todos. Siento que cuando empiezas a globalizar, como enfrascarte en uno solo, pierdes todos los demás gustos alrededor y te pierdes de
una variedad que puedes disfrutar, weón. Como la comida. ¿Te gusta la pasta? ¿Vas a comer pasta nada más? No, weón. Come sushi, come pollo, come hamburguesa, come de todo, weón. Y si después no te gusta, bueno, no te gustó, listo, ya está, no te gustó la hamburguesa, bueno, no comas hamburguesa, la tienes ahí, que vas a destruir todos los locales de hamburguesas que no te gustan, vas a criticar todos los locales de hamburguesas que no te gustan, no, están ahí, listo, weón. Sigue por otro y ya, weón. Ya está. Así de simple. De hecho, es como una de las personas que mencionaste, ¿no? Como el debate de Messi y Cristiano, y que si es mejor uno, que si es mejor otro, y al final creo que todo el mundo todavía espera que haya una mínima oportunidad de que jueguen juntos. Y sería, creo que sería uno de los hitos históricos más grandes en el fútbol. Creo que sería una locura. Ramón, Yo soy anti a esa gente... Okay. Por ejemplo, pero bueno, pero me entienden, no lo voy a matar por eso. Ahí está, y ojalá algún día jueguen juntos y si pasa, lo disfrutaré y voy a ver y es como, marico, qué bueno, ya, listo. Ramón, para toda esa gente que está interesada en la cultura hip hop, que comienza en la cultura hip hop, y sobre todo para las personas que posiblemente hoy, después de escucharte, les cambió un poco la perspectiva, ¿cuál sería el mensaje que les dejarías? Mira, el mensaje es el mismo que siempre le he dado a todo el mundo, que es el mismo que yo apliqué, y es disfrutar lo que haces. Disfrutar lo que haces. No hay nada mejor que creo que primero y principal tienes que saber qué quieres hacer. Entonces, si es en el hip hop o en general, en lo que sea que hagas, sea medicina, sea música, sea lo que sea una lo que sea, administración, lo que sea que hagas en tu vida, saber realmente si es lo que quieres hacer en tu vida, y una vez que estés decidido a hacerlo, tratar de aprender todo lo que puedas de eso y disfrutarlo. Yo como DJ, como un defensor de todo lo que es la cultura hip hop, yo trato todos los días de aprender un poquito más y trato todos los días de empaparme de conocimiento, de leer, de ver imágenes. Yo practico físicamente, porque obviamente por el tema del scratch practico, pero también practico mucho mentalmente, veo muchos videos, escucho mucha música, leo mucho. Si vas a hacer MC, si te gusta el freestyle, por ejemplo, si eres un MC de freestyle, leer mucho, ¿sabes? Empaparte de todo lo que es la cultura, incluso global, general, cultura general del mundo, eso te ayuda, obviamente, porque si eres b-boy también, ir al gimnasio, o sea, a lo que voy es que cualquier cosa que hagas en el mundo, sea dentro de la cultura hip hop, sea dentro de lo que sea, lo importante es obviamente enfocarte, tener disciplina, si vas a hacer algún arte que amerite algún tipo de esfuerzo o algún tipo de entrenamiento, y sobre todo disfrutarlo, weón. Yo tengo una premisa que es que nosotros siempre hemos dicho que cuando estás en tarima y no sientes esos nervios cuando te vas a montar a tarima es porque ya no tienes amor por eso. Y de cierta forma es así, ¿sabes? Lo importante siempre es disfrutarlo, sentir que lo que haces te hace sentir vivo y a partir de ahí tratar de ser el mejor. Tratar de ser el mejor para ti mismo, para tratar de competir contigo mismo. No competir contra los demás. Está todo muy bien competir con alguien, o por ejemplo en el tema de las batallas de freestyle, es muy lindo competir contra otro, o en el tema del DJ, pero es más lindo aún que cuando terminen, ¿sabes? Te das la mano, te van a tomar algo, hablan, intercambian ideas, intercambian conocimiento, creo que es lo mejor que existe. Por eso mi mensaje sería disfrutar y enfocarte en lo que quieres hasta que lo logras. No importa si comenzaste con 1.87, no importa si te enteraste de este mundo con 3 dueños, no importa en qué punto de la historia del hip hop hayas comenzado, Rise 1200, junto a una gran cantidad de nombres en Venezuela, forma parte de esa historia, siguen haciendo historia y sobre todo siguen haciendo país. Además, tengo que agradecer enormemente porque es dentro de lo que puede definirse, ¿no? En esa palabra, es uno de los fundadores de este proyecto. Dijo que sí desde el primer momento para colaborar con el Scratch,
para nuestra canción y obviamente tenía que traerlo para acá. Faltan Raúl Iván y Héctor, a los cuales ahora públicamente los invito. Raúl Iván, la voz de la canción, Héctor, que también colaboró en parte de los arreglos musicales y que es el diseñador de todo esto. Y a ti, Ramón, muchísimas gracias por darme el tiempo, el espacio, por brindarnos toda esta gran experiencia que tienes y toda esta gran cantidad de anécdotas y sobre todo de cultura hip hop que le puedes ofrecer a las personas. Para todos aquellos que quieren seguir la carrera de Ramón y que quieren estar cerca de lo que es todo este mundo del hip hop a través de este gran DJ, voy a dejar acá abajo las redes sociales para que lo puedan contactar, para que le puedan hacer las preguntas que quieran, para que incluso colaboren en algún tema, y a todas esas personas que quieren comenzar dentro de la música pueden echarle un ojo a todas las cosas que han hecho para que vean que puede adaptarse a lo que sea. Muchas gracias por haber estado allí con nosotros. Recuerden suscribirse, compartir, darle me gusta y todos los botones positivos que puedan encontrar tanto en Instagram como en YouTube, y formar parte de este gran proyecto. Si tienen alguna persona que consideren que debería estar acá, coméntenlo en la cajita de acá abajo, etiquétenlo, menciónenlo, llámenlo, mándenle este video y que se comunique con nosotros, que con todo el gusto del mundo lo tendremos por acá. Espero que hayan disfrutado, que pasen una muy feliz noche. Nos vemos en un próximo episodio de Criollos que la parten. Criollos con su arte y con mucho sentimiento. Con al talento, Venezuela el epicentro. En todos los estados, no solo en el centro. Rápidamente aquí mi bro se crea el movimiento. El planeta